El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacar a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy estamos ya dejando el capítulo 6 dentro de este Sermón de la Montaña y vamos a ver este último capítulo, el capítulo 7, que ya nos da pues algunos puntos concretos para una sana convivencia. Empezando el día de hoy con esto que muchas veces se nos da y muy fácil, el juzgar, el criticar, y tenemos que estar siempre atentos para poder controlarnos. ¿Por qué debemos de controlarnos? Porque muchas veces somos prestos para juzgar al otro, para criticar al otro, pero no para verme cómo estoy actuando. Y es precisamente lo que es un gran mal para la iglesia, porque muchas veces todos nos creemos santos, y como ya nos creemos santos, entonces queremos ser la medida de todos los demás. Y empezamos: ay, yo no sé por qué esta persona se porta así. Ay, si yo fuera ella, yo no lo haría. O ay, es que esta persona ya está haciendo esto y está mal. Pero no vemos lo que nosotros hacemos mal. ¿Cuántas veces podemos hacer lo que dice el Señor cuando va en el camino de la cruz? Cuando se encuentran las mujeres piadosas que están llorando por Jesús y dice: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Y hasta tenemos el dicho que dice: no hagas leña del árbol caído. Porque si el otro se equivoca, todo mundo vamos a atacarlo. Y si nosotros nos equivocamos, estamos buscando todas las excusas habidas y por haber para justificarnos. Entonces, esto nos lleva a también recordar lo que dice Santiago, que dice: habrá un juicio sin misericordia para aquel que no practicó misericordia. Más bien tenemos que estar siempre atentos para el perdón, el Señor que es rico en misericordia. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque hay quienes dicen: no, pues es que no importa, el Señor es misericordioso al final de cuentas, pero vivimos en el pecado. Y peor tantito, sabemos que es pecado y lo seguimos haciendo. Hay veces que va a ser por imprudencias, hay veces que va a ser por estar pues manteniendo aquello por placer. Por ejemplo, el clásico: ya acabamos y ya nos sentimos satisfechos y dicen: ay, pero ahí viene el postrecito, y hasta decimos: ay, creo que sí me tengo un huequito, pero no, ya estaba satisfecho. Pero viene el gusto y el placer por la comida y ahí estamos entrándole. O, por ejemplo, cuando sabemos que una acción es mala, por ejemplo, cuando para salvarnos a nosotros mismos vamos a decir una mentira, y es muy consciente porque estamos planeando cómo vamos a decir la mentira. ¿Para qué? Para que me la crean. Entonces ya desde antes estoy premeditando lo que voy a cometer. Y si nos arrepentimos, Dios tiene misericordia,
pero tampoco hay que tentar al Señor de mantenernos así. Ay, al cabo después me confieso. ¿Por qué? Porque se te perdonará el pecado, pero no la culpa. Estas son las dos vertientes. Por eso, cuando recibimos la indulgencia plenaria, se dice que nos perdonan los pecados y se nos borran las culpas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, el pecado podría ser si yo voy manejando y choco el carro contra otro carro y yo tuve la culpa. Llega el perito y dice, pues arréglense o me los llevo a la delegación. Y pues ya cada quien le habla al seguro, llegan los ajustadores y dicen, no, pues es que tuvo usted precisamente el error. Entonces el seguro se va a hacer responsable. Pero ¿qué pasa cuando vuelva a solicitar seguro? Pues van a decir, pues mire, como tuvo un accidente, es su póliza más esta cuota más por haber tenido un accidente. Es así, en el momento se soluciona el problema, pero sigue quedando una pequeña culpa. Entonces cuando renueves tu seguro, te lo van a cobrar. O si no hay seguro, el policía dice, pues arréglense aquí o me los llevo al juez. Y pues ya uno así como que, pues mire, no puedo, entonces vámonos al juez. Y llegan con el juez y dice, bueno, a ver, pónganse de acuerdo, si no, se quedan encerrados. Bueno, el que tuvo la culpa. Y es así como que, no, mira, dame 3 meses y te pago todo. Bueno, entonces ya se asienta y en esos 3 meses la persona tiene que ir con el juez para darle lo acordado, porque si no, entonces sí, te vas a la cárcel. Y es precisamente esta diferencia. Y podemos decir como el Papa Francisco, ¿podremos ser pecadores? Sí. Y hasta el Papa dice, pecadores sí, corruptos no. ¿Cuál es el corrupto? El que ya desde antemano sabe que está cometiendo el mal y aún así lo sigue cometiendo. Y podrán decir, padre, pero es que hay veces que pues se nos va y sabíamos que era malo y quisimos aguantarnos y de todos modos caímos. Bueno, hubo aunque sea un poco de resistencia, entonces es una falla y aquí es lo que dicen los santos. ¿Cuántas veces caigamos tenemos que levantarnos y seguir caminando, volviendo a evitar el caer? En otras palabras, perdonarnos, luchar por el no volver a pecar, y así hacemos precisamente nuestra conversión. Y hay veces que podrán decir, ay padre, pero es que mire, cometía esto muchas veces, pongámosle, es que hacía esta acción mala 50 veces, pero ¿qué cree? Lo sigo haciendo. Y es así como que, bueno, ¿y ahora cuántas le hiciste? Pues lo hice nada más 40. Bueno, aunque sea 10 veces ya lo dejaste de hacer, estás luchando. Y es lo que Dios cuenta, que luchemos, porque Dios no es un Dios barco, no es un Dios que nos vaya a premiar por hacer el mal. Si hay verdadero arrepentimiento, sí nos perdona. Pero si ya tenemos ese doblez, entonces somos hipócritas. Y es lo que hoy el Señor nos dice. La hipocresía es el aparentar algo que no es realmente. El querer decir, no, es que sí me estoy esforzando cuando no te estás esforzando. Por eso el Señor compara esto. Imagínense cómo puede ver a alguien que tenga una viga la paja en el ojo ajeno. Por eso tenemos que aprender a ser misericordiosos. El Señor dice, sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Y es aquí donde podemos tener algunos ejemplos, como por ejemplo el Rey misericordioso, que va uno de sus siervos y le dice, Señor, mira, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y le dice, está bien, mira, es más, te perdono la deuda. Pero llega uno de sus compañeros que le debía muy poco y le dice lo mismo, ten paciencia y te lo pagaré todo. Y no tiene misericordia y lo lleva a la cárcel. Y es cuando el rey se enoja y dice, bueno, si yo fui misericordioso contigo,
porque tú no eres misericordioso. Esta es la acción que hoy el Señor nos invita a vivir. Este es lo que el Señor nos anuncia con esta parábola. El no juzgar para no ser juzgados. Más bien tenemos que aprender a justificar. Porque imagínense la escena si fuera por juzgar. Estando Jesús crucificado con los dos ladrones, y Dimas que le diga a Gestas: mira, nosotros estamos aquí porque somos pecadores, pero él ¿qué mal ha hecho? Y después que le diga: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y que Jesús se voltee y le diga: no, porque eres muy pecador. No. El Señor, ¿qué es lo que dice? Recuerda que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y también para con sus verdugos. Esa expresión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si nosotros justificáramos más, en lugar de estar juzgando a los demás, si nosotros aprendiéramos a buscar el bien de todos, otra sociedad sería. Pero para eso tenemos que aprender a amar. Y la pregunta es: ¿qué es el amor? Porque el mundo nos ha dicho, los medios de comunicación nos han dicho tantas cosas del amor, pero en el nivel de sentimiento. Y el Señor no nos invita a amar como sentimiento, sino más bien, como dice Santo Tomás de Aquino, el amor no es un sentimiento, es una decisión que debemos de tomar día a día para hacer el bien. El amor es el hacer el bien al otro. Que tanto nos esforzamos por hacer el bien a los demás, que tanto nos esforzamos por dar este testimonio de nuestra fe en Cristo. Esto es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo al plan de Dios. Mañana el Señor nos dirá la continuación de esto, cuando diga la regla de oro del Evangelio: trata a los demás como quieres que te traten. Y hasta dice: en esto se resume toda la ley y todos los profetas. Así que vayamos y hagamos el bien. Vayamos y tratemos a los demás como nosotros queremos ser tratados. Seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.